¿Has escuchado historias sobre militares, situaciones raras, confusas e irreales? Este video es para ti, donde contaremos relatos de militares mexicanos y de otros países que les han sucedido acontecimientos inexplicables e ilógicos. Lo más crudo de mi país, Colombia, fue la guerra entre liberales contra conservadores que duró desde 1850 hasta el año de 1958, la cual fue una de las épocas más violentas de Colombia. De ahí viene corte de corbata, que es agujero en el cuello y de ahí sacar la lengua. La otra era el florero humano, desmembrar y meter los brazos y piernas en el torso, así aparentar un florero. El otro era sacar el hijo a mujeres embarazadas. Después de eso, se acaba haciendo una tregua de paz para que en 1960 naciera las FARC, F-A-R-C, y más se agudizó cuando llegaron los paramilitares, mercenarios entrenados por el gobierno de Colombia y Estados Unidos e Israel. Llegó la nueva ola de violencia a Colombia, después llegó el narco, con Pablo Escobar. Luego el gobierno crea una alianza con los paramilitares y estos acaban con Pablo Escobar y sus sicarios. Estos empiezan a ser parte de los militares. En 2016 hacen el tratado de paz dejando un saldo de 6.602 desaparecidos, 110.000 asesinatos por parte de las FARC y 250.000 víctimas de las AUC, Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, grupo narco paramilitar, y 100.000 de otros grupos. Esto pasó en un rancho en Nuevo León, México, sábado 5 de abril de 2008. 2 exsoldados ebrios ponen en jaque a policías en Nuevo León y acaban con 3 de ellos. Antes acabaron a un joven de 24 años que se negó a venderles más alcohol. 2 exmiembros ebrios ponen en jaque a policías de Nuevo León y acaban a 3 de ellos también. Los elementos castrenses, que también fallecieron, desertaron el jueves, informó la Sedena. D. Carrizales y G. Castillo, corresponsal y reportero, 2 presuntos soldados del ejército mexicano comisionados en el combate al crimen organizado en el norte de Nuevo León, dieron muerte a 3 policías ministeriales y ellos mismos fallecieron en enfrentamientos que se iniciaron la noche del mismo jueves. Después, acabaron a un civil que se negó a venderles más alcohol. Total, perecieron 6 personas. Autoridades federales consultadas en la Ciudad de México indicaron que los militares pertenecían a células de inteligencia que corroboraban datos respecto de la ubicación de integrantes de un cártel de la letra G que operan en Nuevo León. Habían acudido a ubicar y detener a 2 presuntos narcotraficantes que participan en el trasiego aéreo de droga para ese grupo delictivo, de acuerdo con la información obtenida. Sin embargo, por la noche, la Sedena dio a conocer en un comunicado de prensa que el día 3 de abril los soldados de artillería Ángel y Gerardo, pertenecientes al 5º Regimiento de Artillería, desertaron de la base de operaciones Lampazo de Naranjo a la que estaban asignados. Las autoridades castrenses iniciaron su búsqueda en virtud de que al cometer la mencionada infracción se llevaron su armamento de cargo. Sabiendo esto, te haré mención que desaparecer o perder un arma es fatal en la infantería militar. La dependencia señaló que luego de la persecución ocurrida este viernes, las autoridades del estado informaron que 2 militares se habían enfrentado con policías del estado de Nuevo León, que lamentablemente perdieron la vida 3 policías estatales, un civil y los 2 soldados, resultando herido un policía más. Posteriormente, cuando se hizo la identificación de cuerpos, se corroboró que eran los soldados Crisóstomo y Sánchez, que son los 2 artilleros que te había mencionado anteriormente. Vamos a conocerlos como Sánchez y Ángel. Por lo que la Procuraduría General de Justicia Militar, en coordinación con autoridades estatales y federales, realizaron las investigaciones correspondientes a efecto de deslindar las responsabilidades y proceder conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables de infringir la disciplina militar. Antes, Luis Carlos, procurador de Justicia del Estado, informó que eran aproximadamente las 22 horas del jueves cuando Sánchez y Ángel abandonaron su destacamento del aeropuerto regional de Lampazo con el propósito de ingerir bebidas alcohólicas. Agregó que en el centro de esa población localizada a 180 kilómetros al norte de Monterrey sostuvieron una discusión
con Samuel Aguilar, de 24 años, porque se negó a venderles más alcohol. Los soldados hicieron varios disparos que les provocaron la muerte. Los militares, quienes portaban fusiles Galil con poder de fuego mayor a un rifle AK-47, huyeron rumbo a Candela, Coahuila, en una camioneta robada que abandonaron en dicho municipio cuando se descompuso, tras lo cual despojaron de un vehículo Topaz a otra persona para continuar huyendo rumbo a Villa Aldama, Nuevo León, donde se toparon con una patrulla de agentes ministeriales. Los soldados aparentaron que iban a consentir una revisión, de la cual estaba dando cuenta vía telefónica el jefe de grupo, Gerardo Sandoval, cuando de forma intempestiva abrieron fuego contra los agentes ministeriales, falleciendo el propio Ángel y su compañero Sánchez. Los militares abordaron entonces la patrulla de los agentes ministeriales muertos y se internaron por varias brechas para despistar a los policías, que comenzaron a perseguirlos luego del ataque a sus compañeros. Mediante el dispositivo GPS que traen los vehículos policíacos, la unidad robada fue ubicada en Salinas Victoria, 25 kilómetros al norte de Monterrey, donde los soldados la ocultaron tras unos matorrales. En la penumbra de la madrugada, uno de los soldados salió con el rifle en alto, al tiempo que su compañero, parapetado tras la patrulla, abrió fuego contra los ministeriales y dio occiso a José López e hirió con un rozón en la cabeza a Martín Castro, jefe de grupo que coordinó el operativo. Al responder la agresión, los policías acabaron con los dos militares. Las autoridades de Candela informaron que la necropsia reveló que los soldados presentaban un alto grado de intoxicación etílica. Esta es una historia de un joven adulto, que su padre es un ex soldado. Actualmente trabaja como guardia de seguridad. Mi padre me contó que los soldados más nuevos y jóvenes en esa época, para quitarles a algunos el miedo, los hacían ir a una morgue a altas horas de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana y 3:30 de la mañana. Para que perdieran el miedo, les hacían tocar a los pies a los cadáveres de los muertos para perder el miedo. Mi padre me decía que algunos soldados por el miedo se desmayaban o simplemente renunciaban a su puesto. Además, en otra historia se cuenta que en el adiestramiento comen animales, perros. Por obvias razones no te mostraré la imagen. También esta historia es muy sonada. Un guardia de seguridad que trabajó de soldado, que peleó contra la última letra del alfabeto, dice que en enfrentamientos había veces que les pegaba las balas a los enemigos y estos no sangraban ni se detenían. Existían rumores que los brujos de Sonora hacen rituales y estos tienen a sus chamanes donde ellos hacen aluxes para cuidar cultivos y hacer que se distraigan para que no los encuentren. Esto es muy sonado en la cultivación de droga. Te contaré también un caso muy grave. Las fuerzas especiales del ejército australiano, SASR, han estado cometiendo crímenes de guerra en Afganistán y muy poca gente los ha denunciado. Esto salió a la luz debido a un miembro del SAS que filtró un video con su propia GoPro, donde se ve a alguien acabando con un civil a quemarropa, que en este estaba completamente desarmado y en el suelo. Existe un podcast de uno de estos enfermos que relatan cómo se rieron de un niño que intentaba poner partes de la cabeza de su padre solo porque necesita humor en situaciones malas. Esas prácticas han sido documentadas y deliberadamente encubiertas, plantando armas en los cadáveres de civiles afganos. Incluso presumen de esto en redes sociales. Y aquí te va otra historia. Siempre quise ser marino, ya que mi abuelo también lo fue, pero jamás me dejó. Me llegó a contar de pequeñas cosas que llegó a hacer, como ir en los buques, y de cómo es muy común que los marinos estén acostumbrados a dormir donde sea. Sillas, espacios de metal reducidos y entre otros lugares. Tengo otro conocido que fue militar y dijo que saliendo del entrenamiento los mandan a las sierras a patrullar. Pero esto solo era una trampa, que solo los mandan para que el narco los acabe. Y a los que regresan se dan de baja o simplemente los siguen mandando a diferentes lugares de este estilo, que se supone que hacen esto en su momento para ahorrar presupuestos. El mismo conocido me contó que en una ocasión estaban en una sierra y estos vieron una bruja secuestrando a un bebé recién nacido. Vieron cómo lo iba rebotando contra el suelo y al final solo lo dejó, pero el bebé estaba completamente morado. La siguieron unos metros más, pero no se explicaron a dónde terminó escapando. Mi conocido llega a decir que tiene muchas historias parecidas, solo que no le gusta platicarlas
porque dice que estas son algunas de las que él mismo duda si sucedió o no, cruzando la realidad o una ilusión, debido al estrés que este mismo vivió. En estas historias es común que los de la infantería se topen con cosas paranormales, como esta historia. Mi padre es militar, y aquí donde vivo existe o existía una hacienda, que ahora es cuartel militar, y justamente está al lado una escuela. Cuando mi padre hacía guardia, dice que se escuchaban niños en la primaria, cuando era de madrugada. Una de estas tantas veces, él mismo se asomó y estaba un niño postrado, simplemente asomado por la barda de la hacienda. También existe una leyenda de los militares asiáticos que acabaron personas por mantener una relación homosexual, que después reencarnaron en hermanos gemelos y estos tenían recuerdos similares, una conexión, dicen que distinta, hasta que un día los padres unieron hilos en las historias de fantasía que contaban cada uno. ¿Sabes algo al respecto de esta leyenda? Si lo sabes, házmelo saber en la caja de los comentarios, por favor. Te va otra historia. Un conocido mío, que es un señor de unos 50 años, me contó que él hizo su servicio en la sierra, cuando tenía 20 años. Y me contó que una noche fueron a dormir en la sierra y en plena madrugada se empezaron a oír gritos como de alguna criatura. Todos se espantaron y el comandante les dijo que fueran a revisar, pero en el momento en el que prendieron sus linternas, uno de los soldados estaba acostado, había cientos o incluso miles de alacranes encima de él, y cuando lo despertaron, se espantó e intentó quitárselos, pero muchos le picaron y lo tuvieron que llevar al hospital, pero en lo que se trasladó, estuvo como una semana simplemente en el hospital, en cama, y falleció. En México, durante la llamada Operación Cóndor, un plan que consistía en localizar y destruir cultivos de amapola y hierba verde, el ejército cometió crímenes y abusos en contra de la población civil. Uno de los casos más sonados fue el de un piloto llamado Manuel Atilano Escandón, que fue incriminado por los militares. Fue torturado y obligado a realizar un vuelo con los soldados por el Triángulo Dorado. En Atilano se estrelló a propósito, matando a los elementos que viajaban con él. De hecho, los Tigres del Norte tienen un corrido al respecto. Se llama El Avión de la Muerte. Quizá conozcas esta historia. Esta es algo reciente, pero tampoco tan reciente. En el año del 2020, el Marino Loco, un militar que cazaba narcos, los vestía con lencería y los exhibía en redes sociales. Los desvivía y humillaba enfrente de sus compañeros y por medio de redes sociales. Y si no has llenado de historias, te contaré otra. Mi padre era militar, teniente de infantería. Lo trasladaron a Chiapas, a San Cristóbal, de las Casas, Rancho Nuevo, y todo por ahí hay un bosque. Una madrugada que estaba lloviendo tenía que cruzar el cerro del extranjero a la unidad habitacional. Cuando iba en medio del bosque, se topó con una mujer de blanco, a lo cual se hizo de lado, volteó a verla y vio el rostro de la mujer, y que iba flotando. No le dio miedo, no se asustó. Al llegar a la casa le contó lo sucedido a mi mamá, y le dijo que era una mujer muy hermosa. A los meses murió mi padre en San Isidro, Ocotal, y fue una terrible muerte. Por último te contaré esta historia, es algo extensa. La vez que personal naval desplegado en Reynosa, Tamaulipas, realizó decomiso de vehículos y los rotularon y pintaron como vehículos oficiales de Semar, el chofer a cargo de ese vehículo un día en la noche regresó al vehículo por unas cosas y escuchó a alguien llorando dentro del vehículo. Pensó que era alguna de las chicas que estaban destacamentadas con ellos. Por ello, no abrió el vehículo y no había nadie en él. Originalmente, mataron a una familia completa dentro de él y después lo tomó el CO y posteriormente personal naval usaba y se escuchaban llantos dentro del vehículo. Después, el personal naval desplegado en San Luis Potosí, que entró a Tamaulipas desde Naranjo, siguiendo a unos integrantes del CO, subieron hasta la Sierra de Gómez Farías, por atrás de la biosfera, y dieron con una cueva donde entraron de día. No había nada, pero de noche se convertía en una placita con sillas de oro y mesas, que era cuidada por un indio que se parecía justamente aquí. En Lubianos, Estado de México, pegado a Guerrero, la vez que el personal naval realizó campamento en un pueblo subiendo la sierra y los mismos pobladores lanzaban hechizos para que se fuera. Están de acuerdo con el CEO.
en aquellos años del 2012. Después, en un apostado en las noches, fue atacado por algo extraño y desapareció. Salió una patrulla a buscarlo. 8 elementos y 3 aseguran ver cosas raras, casi como espectros, sombras o entes, en su búsqueda entre la sierra. Al pasar del tiempo, estos 3 elementos fallecieron en formas extrañas. Primero en accidente automovilístico. El segundo cayó de un helicóptero donde iban. El otro simplemente estaba mal de sus facultades mentales después de este suceso y se desvivió. La vez que una fragata de ese mar atracó en Puerto Madero, personal bajaba al puerto después de sus actividades y el marinero enamoró y se hizo novio de una chica del pueblo. Después de 3 meses el marinero dejó a la chica porque se tenía que ir en barco a su puerto de origen. Y la chica y su madre practicaban artes oscuras. Estas lo amenazaron y le dijeron que ahora no se iba a ir, que ahora se iba a quedar con ella. Ahí, que ella se encargaba que ese barco no zarpara. En fin, llegó el día de zarpar y por coincidencia, el barco no zarpó por problemas mecánicos, sino hasta 2 semanas después. La vez que un teniente fue poseído en la sierra de Chiapas y mató a un elemento en el campamento, aseguraron que en esa parte de la sierra había demonios que poseían a los elementos. Dicen que cierto teniente está preso por ello, aún en la actualidad. Personal naval usaba brujos para guiarlos en la búsqueda de integrantes del SEO. Relatos de elementos que dicen haber visto cómo detenían personas y después bajaban a cierto brujo de los vehículos. Él se acercaba y tocaba la cabeza de los detenidos y les decía a los marinos quién tenía que ver y quién no. Dicen que en San Fernando existe una cueva donde personal de la UNAM hace investigaciones permanentes. Ciertos militares han estado ahí dando seguridad, pero nadie sabe qué hay ahí dentro. Solo llevan y traen a investigadores de la UNAM y ciertos brujos. SEO se refiere a crimen organizado. También es importante recalcar el estrés laboral y psicológico que se lleva ahí dentro de las labores, de que no todos son muy amables y el trabajo es muy demandante o pesado, por cuestiones de rutinas, hábitos o novatadas. Espero te haya gustado este video. Si conoces a alguien o tú viviste una experiencia similar, irreal, paranormal o extraña, incluso riesgosa, házmelo saber en la caja de los comentarios. Es interesante ver más historias de este tipo, por otras personas, por gente que lo ha vivido o experimentado en carne propia. Muchas gracias por ver este video y te invito a seguirme en mis redes sociales, a suscribirte al canal, a compartir con tus conocidos, a comentar y a dejar un like en este video. Además de invitarte a ver el resto de los videos del canal, ya que hay una extrema variedad. Espero los disfrutes y gracias por ver este video y tomarte el tiempo de disfrutarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.